¿Será posible? Ya, Amén. bendito Padre Celestial, Sí, te damos muchas gracias por sí, este Señor. día, por todas las cosas que hemos podido hacer, Sí, Señor. por todas tus misericordias, Señor. Sí, Te Señor. damos gracias por tu infinito amor, por tu protección, Señor. Te rogamos que en esta hora em, podamos entender de tu palabra, aprender de, de las cosas que Cristian nos tiene para comentar, para explicar. Sí, Y Señor. te rogamos también por cada uno de los que estamos acá y de los que se van a conectar. Te rogamos por cada uno de ellos y por su familia, Señor, Sí, porque siempre detrás de cada persona sí, eh, hay hay más personas, Señor. Te sí, rogamos por todas esas personas y te pedimos tu infinita misericordia. En el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Sandri, por la oración. Bien, vamos entonces. Bienvenido también, Elías. Entonces, hoy vamos a iniciar ya con la tercera semana de lo que es la epístola de los romanos. Acuérdense que la semana pasada estuvimos viendo que la fe nos justificaba, el caso de Abraham y la justicia de Dios. No sé si hay algo que comentar con respecto a lo que fue la semana pasada, alguna consulta, observación, algo que les haya quedado de la semana pasada. Ya. Entonces, esta semana vamos a empezar a hablar de lo que es el concepto del pecado o muertos al pecado, la justicia, que somos siervos de la justicia de Dios, y la lucha interior que vive cada uno de nosotros los cristianos. Eso está expresado en Romanos desde el capítulo 6 y el capítulo 7 hasta el versículo 24. Es decir, las semanas anteriores habíamos venido viendo el tema relacionado con los capítulos 1 y 2 y después de 3 al 5. Entonces hoy vamos a ver lo que son los capítulos 6 y el 7. ¿Ya? Entonces iniciamos con lo que se llama en la primera parte que habla sobre muertos al pecado. ¿Qué piensan ustedes que es muertos al pecado cuando hablamos muertos al pecado o cuando el apóstol Pablo habla sobre muertos al pecado? ¿Qué piensan ustedes que es estar muertos al pecado? ¿Lo han escuchado, no? El tema de estar muertos al pecado o no lo han escuchado. ¿Qué piensan sobre este concepto de estar muertos al pecado? ¿Será, Cristian, que ¿Ya? ya no somos esclavos del pecado, sino que tenemos la posibilidad de librarnos de él con la ayuda del Señor Jesús? Oh, chuta. Súper buena observación, claro. Súper bien, ¿ah? Claro, súper bien. Están justamente, hay dos conceptos de muertos del pecado, y que ahí lo vamos a ver en profundidad, pero hay dos conceptos. El primero es que somos libres, por lo tanto, quedamos en libertad y que ya no somos esclavos del pecado, y es el concepto de la salvación, porque Dios nos hace libres del pecado, pero todavía hay pecado en nosotros. Y entonces empezamos a vivir el proceso de santificación, donde Dios nos va transformando y limpiando, ¿no? Y nos va limpiando de nuestro pecado. Entonces, efectivamente, hay dos conceptos. El primero tiene que ver con ser esclavo del pecado,
y Dios nos hizo libre. Y el segundo tiene que ver con ese proceso de limpieza interior y que significa el abandono de lo que son los pecados voluntarios. ¿Ya? Entonces, súper bien eso, Inge, tiene que ver con justamente con eso. Entonces, empecemos, y acá también lo tenemos así expresado, ¿ve? También lo teníamos expresado en la presentación, ¿ya? Que es el primer concepto es cuando somos salvos, por lo tanto Dios nos saca de la esclavitud del pecado. Por eso está el ejemplo con el pueblo de Israel, ¿o no? Al pueblo de Israel el Señor lo saca de la esclavitud, por lo tanto ya no somos más esclavos del pecado. Pero después empiezan a vivir el proceso de libertad y en el proceso de libertad yo tengo que tomar decisiones y empiezo a vivir este proceso de aprender a dejar de ser esclavos. Ya, entonces leamos, hay que entonces leamos Romanos 6, 1 y 2, por favor. Romanos 6, 1 y 2, y tal vez Yo otro lo que tengo tenga aquí, sí. Romanos 6, 12 y 13. Entonces, Inge, por favor, Romanos 6, 1 y 2, y otro que lea Romanos 6, 12 y 13, para un poco hacer la comparación de los dos, ¿ah? Ya. Ya. Porfa, Inge. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún? Porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y después en Romanos 6, 12 y 13, Ya. habla justamente nuevamente sobre el pecado. ¿Alguien lo tiene o ¿Ya? también Ingrid? Dulce ¿Lo leo? mía, ¿sí? Romanos 6. No reine, Romanos 6, 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como instrumento de justicia. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué diferencia ven entre estos dos grupos de versículos? ¿Mm? ¿Ven alguna diferencia? Vamos viendo, dijo alguien por ahí. ¿Mm? ¿Ven entonces alguna diferencia o no? ¿Qué les Es que parece? ahí en el primero que leyó la Inge dice que porque los que hemos muerto al pecado, o sea, eso está aseverando algo. Así es, así es, así es, En el otro, así es. Entonces, ¿por qué perseveramos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Indudablemente dice que no. ¿Por qué? Porque acá está hablando de que si Dios nos sacó por gracia, por misericordia, Dios nos sacó del pecado, ¿cómo vamos a seguir pecando? Indudablemente no tenemos que seguir pecando. ¿Mm? Porque hemos muerto al pecado. ¿De qué pecado? Esta muerte del pecado, del grosor del pecado, de alguna forma, podemos hablar, del grosor del pecado cuando vivíamos en el mundo. Pero después, en el 6, 12 y 13, ya no dice que no vamos a pecar, sino que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que obedezca, que no, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, no obedecer a nuestras propias concupiscencias, ni tampoco vuestros presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, es decir, como, como vivos de entre los muertos, es decir, de aquellos que buscan la muerte del yo, de mi sometimiento a Dios. Eh, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y por qué instrumentos de justicia? Porque la justicia de Dios empieza
a trabajar en mi vida. Entonces, en el primer concepto, estamos hablando de que, miren, ya de por sí, si Dios nos sacó del grosor del pecado, no tenemos que pecar. Pero en el segundo concepto dije, bueno, no solamente, no solamente el concepto es que no dejemos de pecar, sino que nuestros cuerpos se transformen en instrumentos de justicia, instrumentos para que Dios vaya transformando nuestra vida. Porque si no, indudablemente, y por eso dice, como vivos de entre los muertos. ¿Por qué dice vivo de entre los muertos? Porque efectivamente estamos muriendo al yo, por eso vivo entre los muertos. ¿Mm? Entonces, no es que vivo, yo estoy vivo y el resto está muerto, sino que es vivo entre los muertos, entre aquellos que estamos tomando nuestra cruz diaria del punto de vista de morir cada día un poquito para que estemos vivos en el Señor. Acuérdense que Dios habla siempre de esto. Y por eso en Colosenses, y ahí en Colosenses un poco este mismo concepto en Colosenses está un poco más claro. En Colosenses 3, 8 y 10. ¿Te das cuenta? Y eso genera una mayor claridad, que es lo que plantea el apóstol Pablo en Romanos. En Colosenses 3, 8 y 10. Ahí está mucho más claro todavía. Sí, yo lo tengo. Por favor, Sandri. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. ¿Ah? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, dejemos todas estas cosas, iras, pleitos, diferencias con todos los que nos rodean. ¿Para qué? Para que nos empecemos a transformar a la imagen de Jesucristo y de esa forma vamos, dice, renovándonos hasta el conocimiento pleno. ¿Qué significa eso? Que a medida que Dios va transformando mi vida, al tomar la cruz diaria y darle gracias a Dios en todo, entonces finalmente empezamos a conocer en profundidad lo que el Señor quiere para nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está un poco este concepto de la diferencia del muerto en el pecado. Entonces, siempre es importante aprender, y finalmente el apóstol Pablo siempre termina haciendo estas dos diferencias, siempre en diferentes instancias, ya sea que leamos Romanos, Colosenses, Filipenses, lo que leamos siempre termina un poco hablando de estos dos tipos de, de procesos o de vivencias, que es el tema de la salvación y del crecimiento de la salvación. Siempre termina apareciendo lo mismo, ¿no? ¿Ya? Acuérdense que en Colosenses antes habla sobre de que en otro tiempo vivíais en un montón de pecados y ahora dice tampoco, ojo, ahora dejemos también estas cosas. Entonces, este es un poco el proceso que nos lleva y este es el proceso de muertos al pecado. Entonces, no es que estamos muertos al pecado y ahora ya dejamos de pecar, sino que el concepto de antes, de abandonamos el grosor del pecado y empezamos a vivir este proceso de no pecar voluntariamente, de que todo lo que hagamos lo empecemos a hacer buscando la voluntad de Dios y no oponernos a lo que el Señor quiere que hagamos. Y por eso ahí de nuevo aparece el concepto del pecado voluntario y el pecado involuntario nuevamente. ¿Se acuerda que muchas veces hemos conversado? ¿Ya? Ese es un poco el concepto de lo que el apóstol Pablo, en los primeros versículos del capítulo 6, habla sobre muertos al pecado. No sé si hay algún comentario, si ustedes pensaban cómo lo veían esto, qué significaba para ustedes muertos al pecado, ¿ya? Ojo, hay algunos conceptos en que dicen, ya, yo estoy muerto al pecado, entonces ya, gloria a Dios. Ahora, no, pero sí, estoy de acuerdo. Acuérdense que nosotros pasamos de la muerte a la vida y ahí hay una muerte del pecado, hay un lavado del pecado.
pero posteriormente hay un pecado interior que Dios tiene que procesar en nuestra vida. Y ahí empieza el proceso de la santificación, que es diferente al primer estado. ¿Mm? ¿Sí? ¿Les parece? No sé qué piensan o piensan diferente o cómo lo ven. Sí, entonces, ese es un poco el primer concepto cuando se habla de muertos al pecado. Y era importante marcárselos porque de repente uno habla de muertos al pecado y un poco no se entiende mucho de lo que significa hablar muertos al pecado, ¿no? Y lo repetimos, pero no entendemos bien en detalle a qué se está refiriendo. ¿Ya? Y después, el apóstol Pablo continúa hablando y empieza a hablar sobre el concepto de siervos de la justicia. Siervos de la justicia. ¿Mm? Leamos ahí en Romanos 6, 22. Ah, perdón, me salté. Miren, ahora la pregunta es, ¿por qué yo digo que aparece esta diferencia entre, entre la salvación y la santificación? Porque el apóstol Pablo, si están en Romanos ustedes, si están en Romanos, se van a dar cuenta que dos veces hace la misma pregunta. Primero en Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Abunde? De ninguna manera, dice, por la gracia, ya, listo. Y después sigue hablando del punto de vista de que no ofrezcamos nuestro cuerpo al pecado, sino que trabajemos en base a que estamos en la gracia, trabajemos en cumplir con la ley. Y después en el 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, ¿qué está diciendo? En la primera dice, ojo, vamos a pecar porque Dios por gracia nos salvó. No. Y después, en el 15 dice, ¿cómo pecaremos porque ya no estamos bajo la ley? No, de ninguna manera. Si la ley es nuestra guía, nosotros tenemos que cumplir la ley. Entonces, por eso dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Mm? Entonces, ese es un poco los dos conceptos que plantea el apóstol Pablo. ¿Mm? Primero dice, por gracia, Dios nos libera del pecado, por lo tanto, estamos muertos al pecado y en segunda instancia, bueno, muramos al pecado en este proceso de santificación. ¿Para qué? Para cumplir la ley, para cumplir la ley de Dios por medio de un corazón redimido y arrepentido. Acuérdense que que Jesucristo claramente plantea y dice, yo no vine a derogar la ley, sino que vine a que efectivamente se pueda cumplir. ¿Ya? Este es el mismo concepto que plantea el apóstol Pablo. ¿Mm? ¿Ya? Entonces dice, uy, ya no estamos bajo la ley, lógico, absolutamente. Pero eso significa que no vamos a cumplir la ley. No, no tiene nada que ver. ¿Mm? ¿Ya? La vamos a cumplir por amor a Dios. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro con eso? Así, planteándolo. Ya. Y después de esto viene el próximo concepto que está planteando el apóstol Pablo, que es lo que le mencionaba, que eran siervos de la justicia. Y leamos ahora sí en Romanos 6, 22 y 23. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. Perfecto. Amén. Porfa, Iris. Ya. Amén. Señor dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y ellos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Mm? ¿Qué le Amén. parece esto de Romanos 6, 22 y 23? ¿Mm? ¿Qué le parece? Por qué hablamos de que ahora somos siervos de la justicia? ¿Mm?
Porque somos siervos de Dios ahora. Antes éramos siervos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Dios nos libera y ahora nos transformamos en siervos de Jesucristo. ¿Ya? Y miren, y plantea otra cosa más interesante. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Es decir, nuevamente habla de los frutos de la santificación. Y se acuerda que hacíamos la diferencia entre los frutos, y los dones, ¿se acuerdan? Entonces, asocia la santificación con los frutos de nuevo. ¿Se dan cuenta? Y dice, y como fin la vida eterna. Es decir, tenemos claramente la meta. ¿Cuál es? La meta es la santificación. Acá el apóstol Pablo nuevamente habla de esta meta que es la santificación. ¿Para qué? Para llegar a la vida eterna. ¿Mm? Entonces ahí de nuevo está este concepto que plantea el apóstol Pablo. ¿Ya? No sé qué les parece sobre esto. ¿Sí? Eh, y, 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 ¿y qué otra cosa más? Esperen un poquito, ahí. ¿Ya? Entonces, habla ahí sobre este concepto de la santificación. Y de los frutos. ¿Todos tienen claro la diferencia entre los frutos y los dones? ¿O alguien me podría decir la diferencia entre frutos y dones? ¿Todos tienen claro cuál es la diferencia? ¿O alguien me la podría Fruto de, dar? ¿Pablito? ¿Sí? buenas noches. No, pues, el fruto son internos, son del carácter que el Señor nos da para cambiarnos y perfeccionarnos para la santificación. Y los dones son para poner los servicios de la iglesia. El tema de la enseñanza, los dones de enseñar, de repartir, Súper, de- de- súper bien. Claro, los dones, indudablemente, como dice Pablo Wilson, son regalos que Dios nos da y nos da en diferentes estados. En cambio, el fruto del Espíritu es la formación del carácter de Dios en nosotros. Es decir, cuando nos empezamos a asemejar cada día más a lo que es el carácter de Jesucristo y son consecuencias de la madurez espiritual. Entonces, claro, la pregunta era, acuérdense que decíamos, bueno, pero los dones desaparecen. No, los dones no desaparecen. Pero debido a que el carácter de Dios se empieza a transformar en nosotros, entonces los dones empiezan a perder relevancia. Y son de alguna forma como tomados por los frutos del Espíritu, que son indudablemente muy, muy superiores y mucho más completos que los dones. Ese es un poco el concepto. ¿Ya? Y esto también lo plantea, el tema de los frutos del Espíritu también lo plantea el apóstol Pablo acá en Romanos. Y eso está en 7 4 y 5, ¿o no? En Romanos 7 4 5 lo vuelve a retomar nuevamente, el tema del concepto de los frutos del Espíritu. En Romanos 7 4 5. ¿Alguien tiene Romanos 7 4 5? Por favor. Yo lo tengo, Cristian. Amén. Sole, por favor. Sí. Romanos 7, 4, 5. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Amén. ¿Qué les parece esto? Está con claridad, yo no sé si lo se ve con claridad, pero es súper claro. ¿Ya? Está el concepto de andar en el espíritu, justamente de este proceso transformador que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Para que habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, si Cristo murió por nosotros, nosotros vamos haciendo lo mismo en nuestro vivir diario.
y llevando justamente frutos para Dios. ¿M? Los frutos para Dios son los frutos del Espíritu. ¿M? ¿Ya? Acá de nuevo está el concepto y por el otro lado dice, si nosotros nos dejamos guiar por nuestras propias pasiones, entonces lo que así llevamos frutos para muerte, es decir, pues llevamos fruto para vida, es decir, caminar en el espíritu o caminar en la carne. ¿Mm? Entonces de nuevo aparece acá el concepto del que conmigo no junta desparrama. De nuevo es o blanco o negro, o ando en el espíritu o ando en la carne, no hay otra. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, de nuevo volvemos a retomar todos estos conceptos que muchas veces lo hemos tomado, pero aparecen de nuevo acá, planteándolos el apóstol Pablo en Romanos. No sé qué les parece. Sobre eso. Y todo esto, ¿sí? ¿Hay algo, no? Y todo esto viene coronado, y todo esto el apóstol lo plantea para todo este proceso de limpieza, todo este proceso de limpieza interior, viene coronado a un concepto que posteriormente desarrolla desde el versículo 7, desde el versículo 7:7, que es el concepto de la lucha interior, de este proceso interior que todos los cristianos vivimos, que hemos vivido en más intensidad o en menos intensidad, pero que todos vivimos. Y que tiene que ver con esta lucha interior, con esta lucha de querer hacer el bien, pero de repente no lo hago, y este proceso de que hay siempre esta lucha interior. ¿Ah? ¿Ya? No sé si ustedes han vivido esto, este proceso de la lucha interior, este proceso de que de repente quieren hacer algo, quieren cumplir la voluntad de Dios y de repente le sale para cualquier lado la situación, el disparo, ¿ah? Uno apunta hacia el arco y de repente le sale para el córner. No sé si les ha pasado eso. ¿Ah? ¿Ya? Esa es la lucha interior, que el apóstol Pablo acá la plantea súper bien. ¿Han vivido eso? ¿Alguien de ustedes? ¿O no lo han vivido, este proceso de lucha interior? ¿O qué Muchas veces. piensan? Sí, muchas veces. ¿Qué piensan que es la lucha interior? Que para que un poco vayamos uniformizando criterios, cuando hablamos de esta lucha interior que tenemos en nuestro interior y cuando el apóstol Pablo habla de esta lucha interior, ¿de qué estamos hablando? ¿A alguien se le ocurre pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de esta lucha interior? A mí se me ocurre, Cristian, que es la ¿Sole? lucha que yo tengo con mi antigua Yo, mujer. ¿Mm? así es con mi Esa es yo, la lucha que justamente. con mi yo, claro, esa es la lucha que yo permanentemente y a diario, yo personalmente estoy luchando. Porque a veces eh, quiero hacer el bien y no lo hago. Entonces ahí está la lucha mía. Perfecto. Me parece bien, ¿ya? Entonces, esta lucha interior, ¿hay alguna otra forma de expresar esta lucha interior? ¿Alguien puede expresarlo de otra forma? ¿O está bien lo que planteó la A lo Sol? ¿Sí? puede ser, puede ser algo que uno también es como que quiere hacerlo, pero hay algo que lo retiene. O hay algo que uno dice, churra, pero yo sé que esto no está bien, entonces, ay, tengo que tratar de no hacerlo. Yo creo que eso también es una lucha interior, ¿no? También es la lucha interior, es lo mismo, es el mismo concepto, súper bien expresado en otra forma. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero en definitiva actuar como cristiano, pero de repente no me resulta. Quiero ser más paciente, pero no me resulta. Quiero, en definitiva, leer la Biblia y sin embargo no me dan ganas. Quiero orar y de repente no me dan deseo. Todo eso son las luchas interior. No me quiero molestar, pero sin embargo me molesto. Todo ese proceso es lucha interior. No es batalla espiritual todavía. ¿Eh? Hay una confusión muy Más grande. frecuente, Eso es la más lucha interior. frecuente ahí, más Sí, frecuente repito. resulta que voy en el bus, pero
No, como que eso, el ejemplo más frecuente es la oración. Siempre cuesta mucho. Siempre el yo, la carne, siempre te va a poner a orar. Eso es Ahora, como sí, claro. el clásico. Eso es muy, muy, muy común. Uno quiere orar y de repente no le da gana, hay otras prioridades, ¿me entiendes? Se producen excusas, ¿ya? Eso es justamente, todo eso es la lucha interior, ¿ya? Y entonces la pregunta, perfecto, si eso es la lucha interior, entonces, ¿por qué el Señor permite esa lucha interior? ¿Por qué no hace así, ¡puf! Y sale? Porque el Señor lo podría hacer, ¿o no? Sí, ¿Por qué Amén. no lo hace? Buena pregunta. ¿Eh? Amén. Porque es una carrera y la carrera tiene un premio. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que necesitamos pero por el libre albedrío yo creo también, ¿no? también. Así Amén. es, por eso es por el libre albedrío, Así es. porque siempre desde que Dios nos puso en esta tierra, nosotros teníamos que tomar la decisión de obedecer a Claro, Dios. así ¿Se dan es. cuenta? Desde el comienzo, siempre fue así, nunca ha cambiado eso. Sí, sí. Por eso es que está esta lucha interior, por eso es que Dios no hace así. ¿Por qué? Porque en el fondo el proceso es Dios desea que nosotros tomemos la decisión. Ahora, la decisión de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué algunos entienden más, otros entienden menos? ¿Por qué Dios a algunos le da más gracia y a otros le da menos gracia? Eso es misericordia de Dios. Pero siempre Dios nos lleva en mayor o menor medida, que el hombre tome la decisión, el ser humano tome la decisión y diga, Señor, quiero. ¿Se dan cuenta? Pero ¿por qué a algunos le da más gracia y a otros menos? Eso es gracia y misericordia de Dios nomás. Pero eso es, por eso es que existe la lucha interior. ¿M? Por eso existe este proceso que no es inmediato. ¿Por qué? Porque nosotros debemos nuestra voluntad someterla a Dios. Y la única forma, no hay otra forma, la única forma que nuestra voluntad es sometida a Dios es mediante las pruebas. Porque si no, no es probada nuestra fe, sino nuestra esperanza no es puesta en Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es que, y todo tiene que ver así, por eso es que el pueblo de Israel no salió a la primera plaga, salió después de la décima. ¿Se dan cuenta? Y por eso es que es tan tajante y dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Ya? Por eso es que lo menciona tantas veces. Porque el concepto, ¿cuál es? Ojo, yo quiero que ustedes descansen en mí. Entonces, por eso no hace ese proceso inmediato. ¿Ya? ¿Está claro eso en definitiva, el por qué Dios permite este proceso de lucha interior? ¿Ya? Y entonces, perdón, y entonces, justamente como tenemos claro que este proceso interior de lucha interior es el único que nos, es el único, es el medio que Dios utiliza para santificarnos, entonces ahí es lo que plantea Inge con respecto a la meta. Entonces, si tenemos que vivir todos tenemos que vivir un proceso de santificación, bueno, este proceso de santificación que todos tenemos que vivir, vivámoslo justamente corriendo hacia la meta, es decir, corriendo hacia donde Dios quiere, no hacia cualquier otro lado, porque si no vamos a seguir sufriendo, pero sin llegar a la meta, ¿se dan cuenta? Entonces, ya que este proceso de santificación todos lo tenemos que vivir, bueno, seamos sabios y corramos como el Señor quiere y no a mi manera. ¿Se dan cuenta? Pero todos tenemos Y que vivir el no, proceso de santificación. ¿Mm? y no Ya, escondamos ¿entiendes? nuestro talento Así como es, el siervo malo que se le quitó todo lo que tenía. así es, justamente. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso
que describe el apóstol Pablo. Estamos claros que cuando nosotros leemos Romanos, no sé si ustedes lo han leído completo, pero si lo han leído completo, ¿les parece simple o les parece medio complicado? ¿Qué piensan Medio, ustedes? medio. Claro, es medio, sí, sí, justamente Pablo escribe así, Dios en su gracia lo hizo para que justamente entendiéramos solamente cuando nos sometemos al Señor y decimos, Señor, muéstranos qué es lo que quiere decir tu palabra. Pero justamente habla sobre este proceso de lucha interior, el apóstol Pablo habla sobre este proceso de lucha interior en Romanos 7, 12 y 13. Leámoslo. ¿Alguien tiene Romanos 7, 12 y 13? Bien. Sí, yo lo tengo. Por favor. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Ya? Esto da la impresión de que es un poquito enredado. Lo que escribe el apóstol Pablo, pero es importante entenderlo porque dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, es decir, la ley no viene a ser muerte para mí, sino que el pecado, el pecado que estaba en mí, ya se muestra por medio de la ley que es pecado y produce en mí la muerte por medio de la ley que es buena, a fin de que por el mandamiento el pecado se revele en mí y me muestre lo pecaminoso que yo soy. ¿Entienden ahí más o menos o no? Más o menos. ¿Ya? Entonces, Cristian, en definitiva, ¿sí? Sí, sí. Elías, ¿sí? siempre que Romano pareciera que, me imagino yo que eran en ese tiempo igual, eran diferentes a donde nació Jesús, donde Pablo, ¿cierto? Deben haber sido la cultura totalmente diferente, quizás eran mucho más paganos, con costumbres muy diferentes, y me hace sentido lo de la ley, porque si no se muestra la ley, ¿cómo alguien que no conoce toda esta cultura de cierta forma va a entender que es pecado? Porque quizás en ese tiempo tenían muchas cosas arraigadas que no eran pecado. Amén. Súper, súper bien. Ya, miren, es súper bueno lo que está planteando Elías. No sé, ¿algo más, Elías? No, no, ¿No? se me dio a pensar eso, igual, que igual, eso, pero quería ver si ustedes. Súper bien. Miren, lo que acá plantea el apóstol Pablo y que tiene que ver con lo que está planteando un poco Elías es que la ley, gracias a que dice justamente no adulterarás o no desearás las cosas ajenas, no dirás falso testimonio, es decir, no criticarás al prójimo, debido a que la ley dice no critiques al prójimo, debido a que la ley dice no critiques al prójimo, entonces yo me doy cuenta que estoy criticando al prójimo. Entonces el problema no es la ley que dice no critiques a tu prójimo, sino que gracias a la ley me doy cuenta de que efectivamente yo tengo pecado porque juzgo y critico a mi prójimo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está planteando Pablo acá. Y entonces,
como efectivamente me doy cuenta que tengo pecado, entonces puedo empezar a morir a mi yo. Esto significa que Dios me empieza a mostrar lo que hay en mi interior. ¿Se dan cuenta? Y esta es la ley. La ley, por un lado está la ley, que es la ley escrita, pero por otro lado está la ley del Espíritu Santo, que la ley de la ley del Espíritu Santo es aquella ley del Señor vivo que te va mostrando en tu interior lo que hay en tu interior y que no sabías que tenías y creías que no tenías. Creías que no tenías envidia, creías que no eras celoso, creías que eras un poquito violento, creías que tenías un poquito mal carácter, creías que eras un poquito testarudo, creías que eras todo un poquito. Pero cuando el Señor te muestra, te empieza a mostrar, te das cuenta que no era un poquito, era un montón. Eso es la ley del Espíritu Santo que va mostrando en tu interior lo que hay. ¿M? Y eso es cuando habla el apóstol Pablo de que la ley es la buena y que efectivamente hace morir el pecado que hay en mí. ¿Mm? ¿Ya? No sé si, no sé si eso lo observan. ¿Mm? Es muy Em, bueno es muy bueno el comentario que está haciendo Cristian, porque la ley viene a ser un tutor, un guía, un ayo. No es completa, no nos enseña completamente la gracia o el pacto que viene con Jesucristo, porque Jesucristo completa todo, pero sí encamina al camina, ser por humano supuesto. a lo que Dios quiere. Y por eso Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Entonces, es necesario que el Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, complete la obra en nosotros. Eso es Así todo. es. ¿Mm? Entonces, ahora, por eso es tan importante entender estos conceptos que hablábamos del pecado voluntario y el pecado involuntario. ¿Me entienden? Porque el pecado voluntario es aquel que yo cometo cuando no me arrepiento. Ya no estamos hablando del grosor del pecado. A ese grosor del pecado ya morimos. Con la salvación, Dios nos alejó de ese grosor del pecado. Ahora estamos viviendo del proceso del pecado voluntario, que es el proceso del día a día. ¿Mm? El involuntario. No, estamos viviendo el proceso del pecado voluntario, de que no pequemos voluntariamente. ¿Ya? Porque, ojo, la mayoría de los cristianos pecamos voluntariamente. Buena pregunta. ¿Cómo sabemos que pecamos voluntariamente la mayoría de los cristianos? Gracias, Dulce Vía, no lo había. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de los cristianos pecamos voluntariamente? ¿Cómo sabemos que la mayoría de los cristianos pecamos voluntariamente? Que sabiendo que es malo Cuando- lo hacemos. ¿Cómo, perdón, Pablito? Porque Y se escucha sabiendo abajo, Pablito. Sí, se escucha abajo. porque sabiendo que es algo malo, aún lo hacemos. Aún lo hacemos. Pero Y más que porque no eso, nos no nos arrepentimos. arrepentimos. Sí, justamente. Claro, porque si uno se enoja con alguien y no le pide perdón, y sigue, está pecando uno voluntariamente. Ya, ya. Amén. Perfecto. Ya, ahora la pregunta, ¿pecamos voluntariamente? ¿Y cómo nos damos cuenta de que pecamos voluntariamente? ¿Por qué nos damos cuenta que pecamos voluntariamente? Porque Que no perdemos la tenemos, alegría con el Señor, la paz, y Amén. nos Es quedamos pegados en el sentimiento. en el sentimiento. ¿A ti? Súper bien, Inge, sí. sí, te decía porque no tenemos paz, lo que dijo Inge. Yes. Cuando nos bajoneamos y estamos algunas veces por acá arriba, después otra vez acá, nos quejamos, uy, acá, después estamos todos energizados, después estamos todos
Eso es porque pecamos voluntariamente. Cuando dejamos de pecar voluntariamente, eso empieza a desaparecer en nuestra vida. Y el pecado voluntario tiene que ver, como dice Inge, del arrepentimiento, la falta de arrepentimiento. La falta de arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque la falta de arrepentimiento contrista al Espíritu Santo. Entonces, cuando contrista al Espíritu Santo, yo me alejo de esa comunión con Dios. Y cuando me alejo de esa comunión con Dios, todo empiezo yo a tomar la carga, y entonces me, me empiezo a bajonear y todo. ¿Por qué? Porque mi descanso ya no está en el Señor. Por eso Viene, el Señor es la vid y nosotros los pámpanos. Por eso nosotros tenemos que estar permanentemente atados a Él. Si nos soltamos, ahí queda todo el desastre. Entonces, nos agarramos uno, ahí empieza de nuevo. ¿Te das cuenta? Es el concepto. ¿Sí? ¿A ti? O que viene el doble ánimo. Ahí viene el doble ánimo. Mm. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo sabemos que el cristiano peca voluntariamente? Por eso. Por eso es que con la mayoría de los cristianos que uno habla, tanto acá, aquí arriba, acá abajo. Entonces, esto es una súper clara para decir, uy, Señor, yo estoy viviendo así, a ver qué pasa, perdóname, hay algo que no está, no vivo el gozo del día a día. Alguna vez estoy gozoso, otra vez estoy bajoneado, otra vez. Entonces, ese es. ¿Se dan cuenta? Entonces, la lucha interior tiene que ver con eso. Tiene que ver con este proceso de aprender a aferrarnos a Dios. Y no hay forma de aferrarnos a Dios sin un corazón arrepentido. No hay forma. Automáticamente, si nosotros no nos arrepentimos, automáticamente nos alejamos de Dios. Automáticamente. Nos arrepentimos, automáticamente nos acercamos a Dios. Siempre eso es permanente. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está. Entonces, el cristiano tiene una enorme duda y dice, uy, pero ¿y cómo lo puedo hacer? ¿Por qué de repente me siento tan alejado de Dios? Simple, porque no te arrepientes. Si vuelves arrepentido a Dios, automáticamente, la paz del Señor te inunda. Ahora, si no te inunda, tienes que decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Hay algo que debo? ¿Hay algo que no he cerrado en mi vida? ¿Hay algo que no tengo corregido en mi vida? Muéstrame. Porque claramente la palabra de Dios lo dice. Mis pasos dejo, yo no la doy como el mundo la da. Mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no la doy como el mundo la da. No es con felicidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el proceso. Por eso es que este proceso de lucha interior continúa, pero continúa con un gozo permanente. Ahora, ¿qué relación? Ahora también esto tiene que ver con los estados de crecimiento. ¿Qué relación tiene esto con todo lo que hemos conversado tantas veces? ¿Se acuerda de la escalera de Pedro y todo el tema? ¿Se acuerda cuántas veces hemos conversado la escalera de Pedro y todo este tema? Eso tiene mucho, mucho que ver. Porque el cristiano, acuérdense, y acá esto lo habíamos visto, lo habíamos conversado, el cristiano, espérenme un poco. Esto no era acá, espérenme un poco. Corazón. Ya acá. Entonces, acuérdense que habíamos visto muchas veces, y esto tiene que ver con la escalera de Pedro, que el cristiano tiene estados. Todos los cristianos, nosotros vivimos estados diferentes, ¿o no? Vivimos estados diferentes de crecimiento. ¿Sí, sí?
¿ya? Estados de crecimiento del primer. Entonces, los, los dos o los tres estados en los cuales hay mucha lucha interna son en los primeros estados, porque es el estado del vigor, en donde cuando yo recién llego al Señor, yo sí quiero hacer la voluntad de Dios y algunas veces la hago, otras veces no, y hay mucha lucha ahí. Y después en los estados 3 y 4 donde empieza a vivir el proceso el proceso que Dios quiere llevarte a un nivel superior y por eso es el estado de los primeros del dominio propio, donde yo quiero hacer ciertas cosas y no las puedo hacer, y el estado de la paciencia o el estado de la cruz. Entonces, estos estados siempre son los más grandes de la lucha interior. ¿M? Y por eso es que existe de nuevo esta lucha interior, porque Dios quiere llevarte a reposar permanentemente en Él. ¿M? Entonces, por eso existe esta lucha interior. Y esta lucha eh, se vuelve muy difícil en estos estados. ¿Por qué? Porque de alguna forma muchas veces no queremos entregarnos completamente al Señor. ¿M? ¿Ya? Eso un poco para que lo relacionemos con todo lo que hemos venido viendo hasta ahora. No sé si el tema del pecado voluntario y el pecado involuntario está claro o no. ¿Ya? Miren, ¿sí? Mejor. ¿Sí? Ujú. Ya. Este concepto del pecado voluntario y del pecado involuntario, que también lo habla el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:1, pero miren, está mucho más claro especificado en 1 Corintios 11:32. ¿Ah? En 1 Corintios 11:32. Y el apóstol Pablo también lo habla en Romanos 8:1, pero en 1 Corintios 11:32 ahí está súper raro, súper claro. 1 Corintios 11:32. ¿Alguien tiene 1 Corintios 11:32? Yo lo tengo. Por favor, Inge. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Ah, Señor no, para que nos... pero empieza antes. Si once nos treinta y examinase. uno. Ah, puede ser 31, era 31 entonces. 31 y 32. Ujú. No, dice 32 nomás. Ah, pero el 11. 31 empieza así, pues examinásemos, ¿no? Sí, Ya, justamente. entonces 31 y 32, por favor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué les parece esto? Claro, ¿Tiene alguna relación preferible con las resumen. vírgenes necias y las vírgenes prudentes Claro, que hemos sí. conversado antes? Mm. Miren, dice, si nos examinásemos nosotros mismos, es decir, si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, decimos, Señor, miserable de mí, qué sé yo, no vamos a ser juzgados, dice, Ujú. no seríamos juzgados. Sin embargo, si somos juzgados, somos castigados por el Señor. El Señor nos disciplina. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, ¿para qué? Para que nos sostengamos en la fe. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está el pecado voluntario y el involuntario. ¿M? Entonces, en el No primero tenemos habla del la... pecado involuntario. ¿Por qué? Porque nosotros nos juzgamos. Rápidamente, por ejemplo, cometo algún error y qué sé yo, digo, Señor, perdóname. Por eso nos juzgamos. Señor, de nuevo cometí esto, no debería haberlo hecho, Señor, perdóname. Ya, y ahí somos juzgados, por lo tanto, cuando vamos a juicio, nuestro abogado defensor sale y dice, hoy yo pagué con sangre este pecado involuntario de mi hijo. ¿Mm? Y él tomó la sangre arrepintiéndose, porque eso es lo Así que es, nosotros hacemos en el acto de arrepentimiento. así es, así Nosotros es. hacemos efectiva la sangre del Señor. La sangre de Cristo. Sin arrepentimiento, la sangre de Cristo no se hace efectiva, eso es importante. ¿Ah? Sí. ¿Ya? Entonces, pero si no lo hacemos, el Señor permite cruces adicionales en mi vida. ¿Para qué? Para que volvamos arrepentidos. ¿Me encuentro? Entonces acá de nuevo están los pecados
voluntarios e involuntarios, y habla sobre las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Las vírgenes necias las vírgenes prudentes son aquellas que rápidamente se arrepienten y dicen, Señor, perdóname. Las vírgenes prudentes son aquellas que, en cierta medida, no siguen la voluntad y se oponen a la voluntad de Dios. No sé qué les parece, si hacen relación con eso, si les hace sentido. ¿Mm? Las vírgenes imprudentes. Las vírgenes, claro, las vírgenes necias o imprudentes. ¿Mm? Es que, claro, es que habías dicho prudente. No, las vírgenes prudentes son las vírgenes prudentes son aquellas que rápidamente dicen, Señor, perdóname. ¿Mm? De nuevo cometí este error, perdóname, Señor, este pecado, perdóname. Entonces, como decíamos, la sangre de Jesucristo se hace efectiva y por la sangre del Cordero nosotros somos limpiados. ¿Mm? ¿Ya? Porque se Para hace que efectiva. no seamos condenados, se referirá a lo que le pasó a Judas, porque Judas fue Claro. llamado, fue salvo y podría haberse salvado a pesar de haber entregado al Señor, si él se hubiera Y él arrepentido. se hubiese arrepentido. Sí, porque el arrepentimiento siempre está ahí. ¿Mm? ¿Ya? Y esto tiene que ver de nuevo con otra cosa que hemos hablado y que el apóstol Pablo lo mencionaba anteriormente, andar en el espíritu y no andar en la carne. ¿Mm? Entonces, andar en la carne significa pecados voluntarios. Andar en el espíritu significa arrepentirnos rápidamente de los errores y de los pecados que cometemos. ¿Mm? ¿Sí? Y por eso, para cerrar, en Romanos 8 el apóstol habla lo que habla. ¿Sí? Y ahí habla de nuevo sobre andar en el espíritu y andar sobre la carne. Miren, en Romanos 8:1. ¿Alguien tiene Romanos 8:1? Sí. Por favor, dulce mía. Acá va. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Le ven la relación con el de Corintios o no? Que viene y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, por lo tanto, los que andan según el Espíritu no son juzgados. En cambio, los que andan conforme a la carne, sí. ¿Mm? Entonces, eso es justamente. ¿Me dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ese es el concepto